gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos. Espero que hayan traído su libro. Estamos leyendo el principio divino de colores, ¿ok? Estamos leyendo el principio de colores, estamos ya en la segunda parte del principio divino. Hemos ya pasado la introducción de la segunda parte y estamos en el primer capítulo de la segunda parte del principio divino. La semana pasada habíamos estudiado la familia de Adán y el fundamento de la restauración con la familia de Adán. No sé si me equivoco, pero creo que, no sé si leímos ya las lecciones aprendidas en la familia de Adán, no recuerdo muy bien. Tal vez alguien tiene mejor memoria que yo. No se leyeron. No se leyeron las lecciones, ¿verdad? Entonces, estamos en la página 229. Vamos a terminar entonces esta última parte que serían las lecciones aprendidas de la familia de Adán. Así como es un trocito cortito, lo voy a leer yo y luego continuamos con la segunda sección que habla ya de la familia de Noé. Entonces, pues sin más preámbulo, voy a leer esto. Si me seguís, si tenéis el libro, solamente seguir. Es la parte 4 en la página 229. Es la parte 4 del primer capítulo del fundamento de la restauración. Después del fundamento de sustancia, estamos hablando del fundamento y las lecciones aprendidas de la familia de Noé, es la parte 4, ¿ok? Ok, continuamos entonces. Dice, lecciones aprendidas de la familia de Adán. En primer lugar, el fracaso de la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán nos muestra la predestinación de Dios en la realización de la voluntad y su actitud con respecto a la parte de la responsabilidad del ser humano. Originalmente, la predestinación de la voluntad de Dios podía ser realizada solamente cuando se unieran la parte de responsabilidad de Dios y la parte de responsabilidad del ser humano. En segundo lugar, después de que Caín mató a Abel, Dios siguió su providencia a través de Set. Esto nos muestra que la predestinación de Dios, de su voluntad, es absoluta, mientras que su predestinación para que el ser humano lleve a cabo su voluntad es relativa. Dios predestinó que Abel llegara a ser la figura central de la ofrenda sustancial, cumpliendo su propia parte de responsabilidad en correspondencia a la parte de la responsabilidad de Dios. En tercer lugar, las ofrendas de Caín y Abel nos muestran que todo ser humano puede cumplir la voluntad de Dios cuando encuentra a una persona tipo Abel y le obedece en completa sumisión. Hasta aquí las lecciones aprendidas de la familia de Adán. Con eso terminaríamos, digamos, esta parte de la familia de Adán. Si quizás a alguien le gustaría comentar algo con respecto a este capítulo para cerrarlo, digamos, esta parte del principio divino hablando de la familia de Adán, por favor. Ponga su micrófono y si acaso una pregunta o si no, pues un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. No sé si me oyes. Sí, te escuchamos muy bien, don Juan. Hágame el favor. Bueno, el padre en sus discursos dijo, cuando oramos por otra persona, tratando de resolver espiritualmente sus problemas. Es decir, pagamos indemnización por la otra persona y oramos y hacemos de buena alegría, la bendición de esa persona viene a uno. Yo comprobé eso con un reverendo español que era un problema. El reverendo Casado, no sé si algún hermano se acuerda de él. Él dio mucho quebradero de cabeza. Él exigía mucho y pedía mucho a todos. No voy a entrar en detalles porque es naturaleza caída, pero yo me acuerdo que yo oré por él y derramé lágrimas por él, por lo que estaba haciendo. Y luego a mí me llevaba, tenía inspiración de muchas cosas, realización que me daba cuenta de muchas cosas.
especialmente de la naturaleza caída. Yo creo que esto no es solamente hablarlo, es practicarlo, vivirlo, experimentarlo. Cuando uno ora por el otro, por el incumplimiento de su responsabilidad, haciendo condiciones, es decir, haciendo una serie de acciones que son necesarias para resolver la naturaleza caída de la otra persona empieza a darse cuenta y se siente culpable. Entonces viene la restauración. La unidad de dos personas, Jesucristo lo dijo bien claro. Cuando dos oren en mi nombre, mi presencia estará ahí. Entonces, debemos de apoyarnos unos a los otros y dejarnos de tontería, como por ejemplo posición o estatus o etcétera, etcétera. Eso cuando lleguéis a mi edad, yo tengo 74 años, todo es accidental. Es decir, yo no le doy importancia a nada. Por eso, lo que es importante es la restauración. A veces una acción mala, una acción, por ejemplo, Betseba, en un discurso del padre, dijo que David, la acción de David de tomar la esposa a Betseba de su comandante, resulta que eso es una acción que se golpeó a Satanás. Satanás tomó la esposa de Adán. Entonces el padre dijo en su discurso, lo tengo escrito en inglés, que resulta que Estamos pasándonos al vídeo. Creo que deberíamos esperar a cuando lleguemos a eso. ¿Está bien? Sí, Ya. Vale, me espero. Ya lo leeré en español. Muchas gracias. Muchas más gracias, hermano Juan. Estamos tratando de avanzar también con la lectura del Príncipe Divino y como tenemos invitados, tanto en Facebook como aquí presentes, tal vez conviene pues seguir el orden del libro y conforme lleguemos a la sección, pues las preguntas irán surgiendo naturalmente también, digo yo, ¿verdad? Entonces, tenemos a nuestros voluntarios para leer, tal vez nuestra hermana Marina pudiese leer la sección 2 para continuar con la lectura, ¿es posible? Sí, con mucho gusto. Adelante, gracias. Ok. La providencia de la restauración centrada en la familia de Noé. ¿Me escuchan bien? Alto y claro, está muy bien. Ok. Ya que la voluntad de Dios de realizar el propósito de la creación es absoluta e incambiable, Él estableció a Set en lugar de Abel sobre la base de que Abel había sido leal y filial de corazón. Lo vemos en Génesis 4:25. Entonces, de entre sus descendientes, Dios escogió a la familia de Noé para sustituir a la familia de Adán y recomenzó su providencia. Dios dijo: he decidido acabar con toda carne,
porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Génesis 6:13. Él llevó a cabo el juicio del diluvio. Esto nos muestra claramente que aquellos tiempos también fueron los últimos días. La familia de Noé tenía que establecer la condición de indemnización para restaurar el fundamento de fe y basado sobre este, tenía que establecer la condición de indemnización para restaurar el fundamento de substancia. Haciendo estas cosas, la familia de Noé habría restaurado a través de indemnización el fundamento para recibir al Mesías, que la familia de Adán había fallado en establecer. El fundamento de fe. La figura central para restaurar el fundamento de fe. En la providencia de la restauración centrada en la familia de Noé, la figura central para restaurar el fundamento de fe era Noé. Dios lo llamó después de 10 generaciones, 1600 años después de Adán, con el fin de realizar la voluntad que fracasó con Adán. Noé es el segundo progenitor humano. Noé fue llamado cuando la tierra estaba llena de violencia a causa de los seres humanos. Génesis 6:11. Y trabajó en el arca durante 120 años en la montaña en obediencia al mandato de Dios, pese a todas las risas y burlas de la gente. Sobre esa condición Dios pudo aventurarse a juzgar la tierra con el diluvio, centrado en la familia de Noé. Bajo este aspecto, Noé es el primer padre de la fe. Noé fue llamado sobre el fundamento de fidelidad y de espíritu filial que había mostrado Abel, ofreciendo de forma aceptable los sacrificios simbólicos. Además, como puede verse por su linaje, era descendiente de Set, Génesis 4:25, llamado en lugar de Abel. Por otro lado, era un hombre justo a los ojos de Dios. Por lo tanto, pudo ofrecer los sacrificios simbólicos directamente, construyendo el arca, obedeciendo a la voluntad de Dios. El objeto condicional para restaurar el fundamento de fe. Para Noé, el objeto condicional que hacía posible la restauración del fundamento de fe era el arca. ¿Qué significaba el arca? Para que Noé pudiera situarse en la posición de Adán como el segundo progenitor de la humanidad, tenía que establecer la condición para restaurar por indemnización el universo entero, que se encontraba bajo el control satánico a causa de la caída de Adán. En consecuencia, tuvo que ofrecer como sacrificio de una forma aceptable para Dios cierto objeto condicional que simbolizaba el nuevo universo. El arca era su objeto condicional. Esta se componía de 3 pisos que simbolizaban al universo creado a través de las 3 etapas de crecimiento. Los 8 miembros de la familia de Noé que entraron en el arca debían restaurar por indemnización a los 8 miembros de la familia de Adán que habían caído en el seno de Satanás. Ya que el arca era el símbolo de todo el universo, el señor del arca, Noé, simbolizaba a Dios. Su familia simbolizaba a la humanidad y los animales simbolizaban a toda la creación. ¿Cuál fue el propósito de los 40 días de juicio de Dios por el diluvio que tuvo lugar después de acabar el arca? Dios ejecutó la providencia del juicio por el diluvio para exterminar a los seres humanos sometidos a Satanás y para establecer a los objetos mediante los cuales pudiera cumplir su providencia. Dios se propuso restaurar el fundamento de fe, estableciendo el periodo de 40 días de juicio como periodo de indemnización para restaurar el número 40 invadido por Satanás. Leemos también en la Biblia que después del juicio, Noé soltó por la ventana del arca un cuervo y una paloma. Estudiemos ahora qué clase de providencia para el futuro anunciaba Dios a través de esto. Pues Dios dijo, no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En Amós 3:7. Todas las cosas entradas en el arca después de los 40 días son la representación simbólica del curso entero de la historia, que comienza después de que Dios terminara su creación del cielo y de la tierra.
¿Qué quería predecir Dios cuando Noé echó por la ventana del arca un cuervo que voló alrededor hasta que las aguas bajaron? Esto indicaba que Satanás estaba al acecho detrás de la puerta de la familia de Noé, incluso después del juicio del diluvio, buscando la condición que le permitiera invadirla. ¿Qué quería predecir Dios cuando Noé soltó por 3 veces una paloma por la ventana del arca? La primera paloma simbolizaba al primer Adán. Por consiguiente, este relato significa que Dios creó al ser humano sobre la tierra de forma que su ideal de la creación que estaba en él antes de crear pudiese realizarse en Adán como la perfecta encarnación. Pero por la caída de este, Dios no pudo realizar su ideal de la creación sobre la tierra mediante Adán. Así, Dios tuvo que retirar su ideal de la tierra por aquel entonces y dejar esto para más tarde. La segunda paloma simbolizaba a Jesús, pues era el segundo Adán, que vendría como la perfecta encarnación del ideal de la creación. Por consiguiente, este segundo pasaje significa que Jesús vendría a la tierra para completar la providencia de la restauración. Pero en el caso de que el pueblo judío cayera en la incredulidad, Jesús volvería al seno de Dios por medio de la cruz, dejando la promesa de volver, ya que sin un lugar donde posar sus pies, no podría realizar la voluntad sobre la tierra. Que si el pueblo judío hubiera creído en Jesús y le hubiera servido, Jesús no habría tenido que morir, pudiendo entonces realizar el reino de los cielos sobre la tierra en aquel tiempo. Pero en el caso de que hubiese falta de fe, Jesús tendría que morir en la cruz y volvería más tarde, en un momento más favorable. La tercera paloma simbolizaba al Señor de la segunda llegada, que vendrá como el tercer Adán. Por consiguiente, este pasaje nos muestra que cuando Cristo vuelva, será capaz de realizar indefectiblemente el ideal divino de la creación sobre la tierra, de forma que el ideal no tendrá que volver nunca más al seno de Dios. Cuando Noé vio que la tercera paloma no volvía, entonces descendió del arca a tierra y disfrutó del nuevo cielo y la nueva tierra. Esto nos anuncia que cuando el ideal de la creación sea realizado sobre la tierra por el tercer Adán, entonces la nueva Jerusalén descenderá del cielo y la morada de Dios estará con los hombres. Lo vemos en Apocalipsis 21, 1 al 3. La familia de Noé, pudo restaurar por indemnización el fundamento de fe, estableciendo de forma aceptable el arca como la condición para restaurar el fundamento a través del juicio de 40 días. ¿Queremos hacer una pausa aquí antes del fundamento de sustancia o continuamos? Creo que podemos hacer una pausa y luego terminamos a Noé, creo yo, sería conveniente, sobre todo para con las preguntas que surgen. Sí, gracias Marina Falconi, muchas gracias por la lectura. Tal vez alguien tiene alguna pregunta, algo que le haya llamado la atención que le gustaría aclarar o tal vez resaltar con respecto al tema del fundamento de fe en la familia de Noé, por favor. Algo que no haya quedado claro o que le gustaría que se pueda puntualizar. Quizás alguno de los que escucha esto por primera vez tiene alguna pregunta. Por favor. De las 3 palomas, la tercera paloma pues ya no regresó al arca, ¿verdad? Y pues sí, como eso se relata al Señor de la segunda venida. ¿Se puede explicarlo un poquito más? No sé si tal vez nuestra hermana Nancy o alguien más le gustaría puntualizar con respecto a esto que nos acaban de preguntar, por favor. Sí, buenas tardes o buenas noches. Está diciendo que
la razón por la cual la paloma no regresó fue porque pudo asentarse, hubo ya tierra fértil para que para la segunda venida del Mesías. Es cuando ya se crea el reino de Dios en la tierra. Hasta ese entonces, el reino de Dios regresó al seno de Dios. No pudo asentarse en la tierra, no hubo semilla para asentarse en la tierra. Pero debido a que el Mesías viene la segunda vez, viene sin pecado original, nace en la tierra, crece en la tierra y pone la semilla de Dios en la tierra, entonces se encarna su ideal, su reino aquí en la tierra. Y por eso es que dice que la paloma ya pudo asentarse, encontró un lugar donde asentarse en la tierra. Básicamente eso es lo que simboliza. Y porque la morada de Dios descenderá del cielo y se quedará con los hombres. Por eso en Apocalipsis 21:1-3 dice que desde entonces ya el reino de Dios será establecido en la tierra. O sea que es una victoria. Cuando venga la segunda venida de Cristo es una victoria. Dios ha hecho todos los fundamentos para que Él pueda lograr la victoria y construir el reino de Dios en la tierra. Básicamente, que es construir la familia que Adán nunca pudo construir, Jesús no la pudo construir, pues el segundo advenimiento, el segundo Adán viene el tercer Adán, perdón, viene a construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Muchas gracias, doña Nancy, por esa explicación puntual con respecto al tema. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto al fundamento de fe en la familia de Noé. Y o sea, quiere decir que, o sea, la familia de Noé estaba sufriendo en el arca y que necesitaban, o sea, salir del arca, porque, o sea, prácticamente era como un chiquero donde estaban sufriendo por los olores o sea, de tantos animales y de ellos mismos. Entonces, si descendían a la tierra, o sea, iban a ser muy felices. Eso, o sea, eso se compara a la segunda venida del Señor, o sea, donde pueden construir sobre la tierra o algo así. Bueno, sí. Está bien, gracias. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por también puntualizar con respecto a esto. Muy bien. Y yo creo que podemos seguir con el fundamento de sustancia. Tal vez nuestra hermana Nancy puede acompañarnos, por favor, con la lectura de lo que continúa. ¿Está bien? Doris, ¿tiene alguna pregunta? ¿O Doris iba a preguntar algo? Disculpe. No sé por qué apareció. No, parece que tiene el micrófono encendido sin Oh, querer. ya. Tal vez es por eso, sí. Ok. Ok. Entonces Gracias. vamos con el fundamento de sustancia. Por favor, doña Nancy. Noé restauró por indemnización el fundamento de fe, teniendo éxito en presentar de forma aceptable la ofrenda simbólica del arca a Dios. A continuación, si los hijos de Noé, Sem y Cam, hubieran tenido éxito en la ofrenda sustancial, estableciendo la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída en las respectivas posiciones de Caín y Abel, el fundamento de sustancia podría haber sido establecido en aquel tiempo. El segundo hijo, Cam, que era figura central en la ofrenda sustancial, debería haber restaurado la posición del segundo hijo, Abel, que había sido la figura central en la ofrenda sustancial de la familia de Adán. En el caso de la familia de Noé, el mismo Noé ofreció el sacrificio simbólico para que Cam pudiese colocarse en la posición de Abel, quien había tenido éxito
en la ofrenda simbólica, debería haber permanecido en una posición de inseparable unidad con el corazón y los sentimientos de Noé, quien había tenido éxito en la ofrenda simbólica. Leemos en Génesis 9, 20 al 26, que Cam, viendo que su padre Noé, echado desnudo en la tienda, no solo se sintió avergonzado, sino incluso sintió desagrado y transmitió el mismo sentimiento a sus hermanos Sem y Jafet. Entonces ellos también se turbaron a causa de Cam por el mismo sentimiento y se avergonzaron de la desnudez de su padre. Y en un esfuerzo por no ver aquella escena, volvieron sus caras y caminaron de espaldas para cubrir el cuerpo de su padre con un manto. Sin embargo, esto constituyó una falta tan grande que Noé maldijo a Cam, diciendo que su hijo Canaán sería esclavo de sus hermanos. ¿Por qué Dios probó a Cam a través de la desnudez de Noé? Ha sido ya aclarado que el arca simbolizaba el universo entero y que todos los hechos ocurridos inmediatamente después de la ofrenda aceptable del arca por los 40 días de juicio simbolizaban todos los acontecimientos después de la creación del universo. En consecuencia, la posición de Noé después de los 40 días de juicio era idéntica a la de Adán después de la creación del universo. Podemos imaginarnos fácilmente con qué libertad y afecto vivirían Adán y Eva el uno con el otro después de la creación y qué francos y sin secretos estarían ante Dios. Podemos sacar esa conclusión del hecho de que no tenían el sentimiento de vergüenza, aunque estaban desnudos, de acuerdo a Génesis 2:25. Después de la caída, se avergonzaron de la desnudez de sus partes bajas, las cubrieron con hojas de higuera y se escondieron de los ojos de Dios, temiendo que pudiera verlos. Génesis 3:7. Por consiguiente, su actitud provocada por el sentimiento de vergüenza de sus partes bajas era una expresión de su estado de ánimo debido a la relación de sangre pecaminosa con Satanás, que fue cometida con las partes bajas. La acción de esconderse tapando sus partes bajas era la expresión de su conciencia culpable que les impedía aparecer ante Dios después de su relación de sangre con Satanás. Noé, en la posición separada de Satanás por el juicio de 40 días, estaba situado en la posición de Adán inmediatamente después de la creación del universo. En este caso, Dios quería restaurar por indemnización el corazón y el sentimiento de alegría que él había experimentado viendo al ser humano inocentemente desnudo y sin secretos antes de cometer el pecado. Al contemplar que la familia de Noé no sintiera vergüenza ni tratara de ocultarse al ver la desnudez de su padre. Dios permitió que Noé se tendiera desnudo con el fin de realizar este deseo tan profundo. Por consiguiente, Cam podría haber establecido la condición de indemnización para restaurar la posición de la familia de Adán antes de haber conocido la vergüenza a causa del primer pecado, sobre el fundamento de su inseparable unidad con Noé, relacionándose con él sin ninguna vergüenza, es decir, desde la misma posición y con el mismo corazón que Dios. La actitud de Cam, sintiéndose avergonzado de la desnudez de su padre, llegó a ser un pecado, porque creó una condición que permitió a Satanás reclamarlo. Por lo tanto, Cam fracasó en restaurar por indemnización la posición de Abel, en la cual debía ofrecer un sacrificio sustancial, y fracasó en el establecimiento del fundamento de sustancia. Así, la providencia de la restauración centrada en Noé acabó en fracaso. Lecciones aprendidas de la familia de Noé. Esto nos demuestra que necesitamos paciencia y obediencia para seguir el camino del cielo. Aparte de esto, la providencia de Dios con la familia de Noé nos muestra su actitud con respecto a la predestinación y el cumplimiento de la propia responsabilidad del ser humano. Aquí termina la sección 2, seguimos la sección 3, la familia de Abraham. Muchas gracias, doña Nancy. Hemos terminado la parte en la que estamos hablando y aprendiendo de la providencia con la familia de Noé.
y el fundamento de sustancia y las lecciones aprendidas. Tal vez alguien tiene alguna pregunta que le gustaría igual que se le explicásemos mejor, algo que puntualizar, algo que resaltar, por favor, ponga su micrófono, comparta. Yo hablé con una pastora cristiana metodista y ella me dijo, bueno, ella pensaba que el problema era con Noé, que si Noé no hubiera, ella pensaba que Noé había exagerado y que si él no hubiera maldecido a su hijo, que no hubiera, que esta acción hubiera sido contada como pecado. ¿Pudiera eso relacionarse a este diferente, bueno, diferente interpretación? Tal vez tenemos a alguien que le gustaría explicarnos un poquito a propósito de esta interpretación que nuestros hermanos cristianos hacen, por favor. La actitud de Noé, la actitud de Cam fue que no se unió con el corazón de su padre. El fundamento de restauración era unirse con él, apoyarlo completamente, pero se desunió, lo mismo que Adán se desunió de Dios. Entonces, no hay condición de restauración. Por la simple razón de que lo importante es no juzgar, no criticar, sino hacer avanzar en la providencia de restauración. Este es el punto principal. Por eso el Cam ¿Puedo agregar algo? falló. Sí, Cam falló en ese aspecto. ¿Qué edad tenía Cam en este momento? Sería joven. Pero el hecho de no unirse con su padre de corazón no sirvió de nada. Fue un fracaso completo. El problema fue de que su hijo tuvo vergüenza de la nudez de su padre. Es igual que pasó con Adán y Eva, tuvieron vergüenza, se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron de su impureza. Por esa razón, que el hijo de Noé tuvo vergüenza de la nudez de su padre. No debió tener vergüenza de su padre. No debió tener una vergüenza que él tuvo y lo tubrió. Es por esa razón que su padre le dio la maldición, porque su hijo tuvo vergüenza de él. Tiene una mente maliciosa. Entonces, eso es lo que pasó. Igual lo que pasó en el huerto fue esa causa. Esa es la razón por la cual se atrasó la providencia ahí. La vergüenza de su hijo haberlo desnudo a su padre. Tenemos a alguien que tiene una pregunta. La hermana Diosa Lemus. Anímese Sí, buenas nomás. noches. Buenas noches. Gracias. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Le hablo desde Panamá. Oh. Una de las cosas que me preguntó es que mi esposo me dijo que a Noé maldijo a Cam porque cuando dijo, no lo maldijo a él, sino a Canaán, de que, ¿cómo fue? Que sus descendencias serían esclavos, ¿no? Y que maldijo a Canaán, no maldijo a Cam. Entonces yo me quedé curiosa porque mi esposo me dice que Cam tuvo
relación ilícita con su mamá y por eso nació Canaán. Y que por eso, ahora me dice que él nunca dijo esa vaina. Tal vez las historias están un poco mezcladas, porque hay otras historias, digamos, en la Biblia, según los Ajá. personajes, pero aquí específicamente creo que es otra cosa. No sé si Pastor Rafael le gustaría aclarar el tema, si es caso, para que quede, digamos, cerrado y quizás continuar con la lectura, por favor. Bueno, sí, este es un tema también interesante, está discutido de varias formas. Han habido muchas interpretaciones acerca de esta historia. La interpretación que a mí me parece muy certera es la del principio divino, como está explicando. Estamos explicando un esquema, ¿no? De todas las historias bíblicas tienen el mismo esquema, la formación de un fundamento para recibir al Mesías. Ese esquema comienza con la familia de Adán y ante el fracaso de la familia de Adán se repite en la familia de Noé. Y en la familia de Noé, obviamente la figura central importante de ese tiempo es Noé mismo, quien hace como expresa toda su fe, todo su amor por Dios en 120 años de sacrificio tan grande y salvando, digamos, a su familia, a sus hijos y a sus esposas. Entonces, la segunda parte que corresponde al fundamento de substancia, es decir, a la tarea de remover la naturaleza caída como uno de los requisitos para restaurar el fundamento ante Dios, allí fracasa obviamente sus dos hijos, ¿no? Sem y Cam, pero particularmente Cam, que tenía la posición del hijo Abel, el segundo hijo. ¿Ya? Allí hay claramente para mí, según la explicación del principio también, una relación directa con los problemas que se arrastraban desde la caída. Parece ser que en el corazón de Cam, en sus hijos en general, nunca se borró la malicia por el pecado, la malicia sexual que se expresó cuando ellos tuvieron vergüenza de su padre, lo avergonzaron en realidad a su padre, ¿no? Sí, en la Biblia vamos a encontrar todo tipo, digamos, en la Biblia no, sino en los estudios, se van a encontrar todo tipo de explicaciones acerca de este incidente, pero para mí este es el incidente más, la explicación más real que va de acuerdo con el esfuerzo de Dios de establecer un fundamento de fe y de sustancia para recibir al Mesías, a Cristo, en otras palabras. Quizás haya tiempo para discutir un poquito más después, pero por ahora diré eso. O sea que simplemente se burló de su papá, ¿verdad? No lo respetó, ¿verdad? Es ¿Es una el falta de mayor respeto a su pecado? padre, sí. Una falta de respeto a su padre, falta de unidad. Y la falta de unidad es primordial. O sea, la unidad es primordial y cuando se falta a la unidad, se falla en eso, es un atraso, es un atraso. O sea que un hijo que quisiera a su papá simplemente hubiera ignorado eso y se hubiera seguido su camino, ¿verdad? Pero Un él no, hijo él amante. hizo burla y después llamó a los hermanos para que también le hicieran burla, ¿verdad? Exactamente, es el punto exactamente el que usted dice, que no solamente tuvo vergüenza y como ofendió a su padre, porque podía haberlo cubierto nada más, sino que escandalizó al resto de su familia. Eso da una indicación del tipo de corazón que tenía Cam. En pocas palabras, no pudo controlar su naturaleza caída, ¿no? Eso es lo que vemos, que una y otra vez, para que se logre el fundamento de sustancia, lo que Dios nos está pidiendo es que podamos superar y eliminar nuestra naturaleza caída, ¿no? Y quizás parece algo muy fuerte, quería comentar esto rapidito, la maldición que Noé le da a su hijo, pero en realidad es en el fondo porque una vez más la providencia de Dios se ve frustrada, ¿no? Y entonces Dios sabe que una vez más van a tener que pasar tantas generaciones y tantos miles de años para que él vuelva otra vez a encontrar otra persona, otra figura central que pueda cumplir
el fundamento de fe de sustancia, ¿no? Entonces, quizás desde el punto de vista humanista parece algo muy fuerte lo que Noé hizo con su hijo, pero en realidad desde el punto de vista de Dios, lo que hizo Cam fue muy grave, ¿no? Muchas gracias, Pastor Rafael Marina. Gracias por comentar esto. Tenemos alguien que levantó la mano, Daisy Salas, por favor. Sí, buenas. También aquí está la cuestión de ese respeto que están hablando hacia el Padre, ¿verdad? Bueno, como ya don Pastor Rafael lo mencionó, lo más importante era el establecimiento del fundamento de sustancia, y él tenía que encarnar esa unidad con el Padre para heredar, ¿verdad?, la fe de Noé, para poder establecerse como figura central del fundamento de sustancia. También está el tema de la desnudez, ¿verdad?, que fue como la consecuencia directa de la caída, ¿verdad?, la vergüenza sobre la desnudez. Pero también está lo que llamamos ahora en el principio divino, en el pensamiento de unificación, el aspecto de la piedad filial, ¿verdad? Entonces, también no se estableció ahí. O sea, se multiplicó esa traición del hijo hacia su padre, ¿verdad? Así como Adán había traicionado a Dios, entonces ahora también Cam traicionaba al papá, ¿verdad? Perdiendo la posición central, así como Adán la había perdido. Entonces, por eso fue grave, ¿verdad? Grave. Y era la familia central, entonces por eso era que era bien grave. Bueno, ese es mi pequeño comentario. Gracias. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias. Todos estos puntos, la verdad es que nos ayudan un poquito a clarificar más la situación, ponernos en los zapatos de Noé, en la posición que podamos sentirnos identificados, ¿no? Porque muchos cometemos los mismos errores de Cam, ¿no? Y también del resto de figuras, ¿no?, que están centrales en la Biblia. No sé si quizás continuamos con la lectura para seguir avanzando. ¿Le parece bien, Pastor? Preguntita, perdón, buenas Sí, noches. perdón. ¿Cómo no? Siga, doña Inocencia. Yo quedé en duda con un poquito en esta parte porque sabemos que Noé está en la posición de padre, Cam en la posición de hijo, pero yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Y qué edad tendría Cam cuando ocurrió estas cosas? Porque sería muy importante también la edad, ¿no?, en que estaba Cam, porque como madre, como padre, digamos, uno siente, ¿no?, que sus hijos pueden cometer ciertas cosas, pero no siempre los hijos entenderían con madurez, según su año, ellos entienden, ¿no?, las cosas, cómo deben actuar, pienso yo. No sé cómo podríamos entender la parte de Cam, que cuántos años tendría cuando ocurrió esto. No sé si saben con exactitud. Esa es la pregunta. Yo creo que Cam ya era un adulto porque Noé ya estaba bastante mayor, ¿no? No era un niñito, seguramente. También tengo entendido de que tenía esposa. los miembros, exacto, los miembros de los Estaban hijos casados. de Noé ya estaban casados, entonces interpreto que ya eran harto grandes, eran bastante grandecitos. No sé si alguien más quiere, no sé. Seguramente hubo una advertencia de Dios en Can, cuidado, Can, como recibió Caín, algo así. No hubo esa advertencia de parte de Dios. ¿Podría decir algo? Bueno. Adelante, hermano. Podría ser que también por la posición que tenía Cam en la posición de Abel y no de Caín, fue también una parte gravísima, ¿no?, de que perdió la posición. Por eso es que Noé pues se enojó y lo maldijo, ¿no? Podría ser por esa razón también. Sí, correcto. O sea, él tenía el fundamento de fe que debía de establecer, unirse con el Padre, unirse de corazón, porque el Padre se sacrificó durante 120 años construyendo el arca y, como ha dicho el pastor Rafael,
ayudando para salvar a la familia. Entonces, Dios trabaja a través de la unidad de corazón. Y ese es el fallo fundamental que él tuvo, el de Cam. Aparte, si puedo agregar un poquito, diría de que, gracias Juan por eso, yo diría también de que cuando la Biblia dice, habla acerca de maldición o bendición, hay que tomarlo en el sentido correcto también de la palabra. A veces algunas cosas que ocurren en esas historias parecen tan drásticas, pero tienen que ver con el esfuerzo, vamos a decir, tremendo de Dios para poder restablecer la armonía en la tierra. Acuérdense de que había ocurrido el diluvio, de que toda la humanidad prácticamente había perecido y solamente habían 8 personas. O sea, una esperanza tremenda, una expectativa de Dios tremenda con estas 8 personas. Y en esta ocasión, como dice Adiel, fracasa el personaje tipo Abel. No el personaje tipo Caín, sino el personaje tipo Abel, en el cual las esperanzas de Dios estaban todavía mucho más centradas. Un hijo bien amado traiciona el corazón de su padre. Y cuando la Biblia dice se maldice a su descendencia, es solamente una declaración de lo que va a pasar naturalmente por causa de la desunión. Y seguramente fue un tremendo dolor de corazón para Noé. Sí, bueno, un tema muy interesante, ¿verdad? O sea, se daría para hablar mucho. Yo creo que nos estamos remontando inclusive a aquellos años donde Noé, hablando del corazón de Noé como padre, ¿no? Tenemos a Alexander que acaba de levantar la mano también, por favor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Tal vez entré un poco tarde, estoy un poco tal vez atrasado con el tema, pero sí me gustaría saber, creo que hay una historia que no se cuenta ahí, que es indirecta, y que está relacionado con ese fracaso de Cam. Porque un hijo que ama a su padre, normalmente los hijos menores aman mucho a su padre, reciben más cariño a los padres por ser menores. Y que tenía un padre que es exitoso, Noé había salvado a toda la familia, bueno, a toda la humanidad, porque todas las personas que habían quedado o que habían sobrevivido. Ahora la pregunta sería, ¿por qué alguien que tiene un papá así, o sea, no es cualquier papá, es un papá famoso, exitoso, que ha salvado a la familia, al mundo, ¿por qué su hijo, que debería ser uno de los que más ama a su padre o el que más lo ama, tiene esa relación de corazón, como decía el presentador, con su padre? Me parece que hay algo ahí que tal vez, no sé, me corrigen, está relacionado con la crianza o específicamente con su madre. No sé si tal vez había algún resentimiento de parte de la madre de él con relación a su esposo Noé, y que de alguna manera, no sé, tal vez eso se transmitió a Cam y eso afloró justo en el momento tal vez menos oportuno. Esa sería mi aportación. Lo fundamental es que destruyó la providencia de Dios. Estaba centrada en la unidad del corazón y del apoyo completo de los dos a avanzar la providencia. Pero al desunirse completamente, destruyó todo el trabajo de Dios que fue acumulado preparando la familia de Noé, preparando todos los descendientes. Ese es el fundamento por el cual Noé se enfadó tanto y maldijo a su hijo, porque lo destruyó todo el trabajo que estaba hecho, el de Dios, el de su padre y el de toda la familia. Muchas gracias, hermano Juan.
Me pareció interesante lo que Alexandra acaba de comentar, porque quizás, bueno, tal vez con el principio divino, como ya entendemos, ¿no? Bastantes cosas a propósito de la cooperación, ¿no? De madre e hijo, y tomando en cuenta de que Adán estuvo, como es, Noé estuvo 120 años trabajando, claro, creo que no fue para ninguno miembro de la familia estar 120 años con un hombre que estaba construyendo un arca arriba de una montaña. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú 120 años? ¿Para qué? Porque ¿a quién le cree? O sea, la gente normal y silvestre, como dice Silvestre, se burlaban de él, ¿no? Y con certeza, claro, para su familia no fue fácil, entonces quizás su esposa tampoco, ¿no? A mí eso no está registrado en la Biblia, que yo sepa, ¿no? Pero interpreto que, claro, todo eso provocó, lamentablemente, para que la naturaleza caída no se borrara y lamentablemente afectara, ¿no? A la figura Abel en la familia de Noé. Esa ahora mismo es lo que se me acaba de ocurrir, pero igual lo mismo estoy simplemente especulando. No sé si Pastor o Doña Nancy quizás tienen algo que ilumine mejor esto. Sí, ya como mujer y madre, cuando le escuché la caída de que Caín mató a Abel, lo primerito que se me vino a la mente es ¿dónde estaba la mamá? Y ahora nuevamente con ese pecado que el hijo toma, ¿dónde estaba la mamá? Porque en realidad la madre es la que guía a los hijos, los protege, les enseña, ¿no? ¿Dónde estaba la mamá? Hubieron muchos cuentos, diríamos, o opiniones en donde decían que también ella le perseguía a su esposa, la esposa de Noé no le aceptaba, lo persiguió y no lo aceptó. Tanto así que por eso es que, ¿dónde estaba ella? Los hijos hicieron lo que quisieron con el papá y la unidad de ella con su esposo era fundamental, porque si estaban unidos, entonces los hijos están unidos. Si seguimos más adelante, vamos a ver una y otra vez que la mujer juega un papel tremendo, pero desafortunadamente porque no hubo victoria aquí, tampoco hubo victoria de la madre, de la mujer. Porque acordémonos siempre, la restauración debe ser entre un hombre y una mujer, porque los dos cayeron. La restauración también debe ser entre un hombre y una mujer, primero, para que entonces si los hijos sigan adelante. Y así. Tuvo mucho que ver la mamá. O sea que tal vez no Ya, hubo estoy de restauración acuerdo, entre Nancy. ellas, Y ¿verdad? vamos a ver después, cuando estudiamos la familia de Abraham, que se ve el contraste, ¿no? Sí. De la actitud de las mujeres en la familia de Abraham y la victoria que finalmente se logra, ¿no? Gracias a Rebeca, a Sara. Ya. Yo también quisiera agregar algo muy rapidito, disculpen, pero quiero, como hay varias personas nuevas que están participando en el estudio, quiero decirles de que ahorita estamos entrando en un tema con bastante jugo. Es decir, yo creo que aunque la Biblia explica de una manera esquemática nomás las cosas, yo quisiera que ustedes presten atención a lo importante, a la dinámica de la relación esposo-esposa y de la relación de la esposa con los hijos, la madre con los hijos. De ahora en adelante vamos a entrar en esos temas bíblicos. Lean su Biblia y en los próximos estudios van a encontrar muchísimo más lecciones. O sea, hay una dinámica especial de restauración de la relación marido y mujer, de la relación madre e hijo. En los siguientes historias van a ustedes encontrar muchísimo más digamos, sustancia en este punto. ¿Cómo es que Dios está restaurando la posición de Eva a través de las mujeres que mencionó Marina? En la siguiente, tanto como Eva, la esposa de Noé. Acuérdense de que Noé dice, fue el hombre más justo en ese tiempo. No encontró, quiere decir que los demás no eran justos. En la Biblia dice literalmente que buscó el hombre más justo de esos tiempos. Y ese hombre justo era Noé. Quiere decir que ni la esposa, ni los hijos, ni las esposas eran justos. O sea, él tuvo que batallar mucho con el carácter caído de todos ellos en su familia. Entonces, se puede entender poco a poco más y más. La siguiente, así como Nancy expresaba el punto de vista de una mujer, de madre, y también yo le pongo como hombre, le pongo mucho, hay que ponerle mucho
ojo, vamos a decir, al asunto de cómo trabajaron, cómo vivieron, qué cosa hicieron las mujeres que van a venir en las siguientes historias. Muy interesante. Muy interesante. Wow, wow, wow. Yo ya quiero que sea viernes otra vez para otra vez empezar y seguir. Wow, esto está increíble, es increíble. La verdad es que me quedé con ahora mismo ya me dio ganas de coger la Biblia y leer el Génesis para venir con la historia contada y ver qué el principio divino nos enseña con las siguientes familias, ¿no? Porque ahora nos toca la familia de Abraham, que es la que sigue y la que está escrita en el Génesis, ¿no? Así que, bueno, como ya vamos a respetar el horario de nuestro estudio, vamos a cumplir casi ya una hora desde que empezamos. Primero, obviamente, agradecer a cada uno por su presencia, por estar aquí, por compartir y sobre todo por interactuar, ¿no? Las preguntas son súper lindas y aprendemos todos, estamos aprendiendo todos, créanme. Así que solamente saludar tal vez a las personas que vienen por primera vez, que ahora mismo pues tal vez estoy un poquito perdida, pero tal vez aquí dice Malitzin, creo que es la primera vez que viene y nos acompaña aquí en esta nuestra llamada también. Saludamos también a Malitzin, creo, no sé si puedes saludar, no sé si nos puedes contar de dónde nos saludas, de dónde estás, de dónde te conectas. Sí, Mónica, no sé si eres Mónica, pero sí, yo he estado en esta reunión antes, simplemente buscaba el ID, Ok. el passport en el newsletter del SR2, pero sí ya he estado unas cuantas veces aquí en la reunión. Muchas gracias. De Entonces, Ohio, de Trenton, Ohio. Vengo. Ok, bienvenida, bienvenida. Pues entonces ya sabe, tenemos una cita los viernes para continuar con nuestros estudios. De todas maneras, tenemos a otros que ya vienen acompañándonos también. Hay alguien que no reconozco que dice Galaxy Note 9. Galaxy Note 9, no sé quién es, pero bueno, le agradecemos por igual por venir a estudiar con nosotros. Y también están unidos, se han conectado desde Ecuador también, Milton y Marilú. Buenas noches, Milton y Marilu, gracias por conectarse también. Sabemos que ustedes también hacen un esfuerzo por conectarse y estar con nosotros cada viernes. Y bueno, esto son las 9 de la noche ya aquí en los Estados Unidos, en Nueva York. En otros países con certeza es una hora antes o 2 horas antes y otros es una hora más adelante. De todas maneras, pues creo que nos queda tarea, ¿no? Yo desde luego voy a leer el Génesis en toda esta semana, les cuento si quieren saber. Para ponerme al la día. tarea para el hogar, para esta ¿Verdad? semana. Ahora sí que nos dieron, por lo menos yo es lo que siento, ¿no? A mí personalmente tenemos que leer el Génesis y venir con preguntas, porque con certeza la siguiente sección pues va a explicar cosas más interesantes, ya con la premisa que nos dio doña Nancy Marina, ya me quedó así como que se me hace agua la boca y quiero saber más, por lo menos es lo que me pasa a mí. En todo caso, nada más que agradecerles una vez más. Muchísimos Dios les pague. Pastor, gracias por estar con nosotros. Doña Nancy, a usted gracias porque gracias a usted tenemos esta lectura de cada viernes que la vamos a mantener por un buen rato. Así va a ser y seguiremos estudiando también con todos aquellos que siguen pues interesados y un poquito más, ¿no? Sin más, pues simplemente nos despedimos y quedamos para el viernes que viene, ¿ok? Por favor. ¿Cómo se dice? Por el mismo canal y a la misma hora, así se dice, ¿no? Muchas gracias a todos, familia, un abrazo a todos, queden con Dios y nos vemos el viernes que viene a la misma hora. Cualquier cosita, conéctese con la persona que le invitó para cualquier pregunta extraordinaria, la podemos resolver aquí la semana que viene también si hace falta, ¿ok? Un abrazo a todos entonces. Bendiciones, saludos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos. Igual. Quede con Dios, un abrazo a todos. Amén. Buenas noches. Buen fin de semana, buenas noches a todos. A la 1, a las 2, a las 3. Bye, gracias Costa Rica, gracias Panamá, República Dominicana, Ecuador y aquí en Estados Unidos. Allá en Nueva York, en Maryland, también por allá, Massachusetts. Saludos a todos. A la 1, a las 2, a las 3. Bye. Buenas noches.